Bueno, hola a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias a CEIN por invitarme a dar esta sesión sobre emprendimiento y muchas gracias a María Jesús Puyol por invitarme principalmente y por ser la persona que va el motor detrás de este programa Pamplona Emprende, en el que vamos a participar. Bueno, según me ha comentado María Jesús, la idea es un poco comentaros en base a mi experiencia y a mi trayectoria, daros una serie de ideas fuerza que os puedan ayudar. Entonces voy a empezar por presentarme. Bueno, mi nombre es María Zubeldía y soy la directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de Saïd Business School dentro de la Universidad de Oxford. El centro de emprendimiento que dirijo tiene como objetivo no solamente desarrollar una mentalidad emprendedora en todos los estudiantes de la universidad, sino también fomentar el espíritu empresarial y la creación de empresas desde la universidad. Por otro lado, el centro está también fuertemente vinculado, ha estado en concreto este año pasado, en desarrollar una estrategia para posicionar a la universidad en el hub número 1 de Europa en cuanto a emprendimiento y poder competir con lugares top como Stanford o Harvard a este nivel. Bueno, una introducción breve sobre mí misma y mi trayectoria profesional. Llevo más de 20 años asesorando a emprendedores y desarrollando ecosistemas de innovación. Tanto he trabajado en la empresa privada, en el sector público y ahora en el sector de la educación, en la universidad. Soy tutora y asesora de la asignatura de emprendimiento de allí, de la Escuela de Negocios. Cursé un grado, una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Después hice un MBA, un Executive MBA en Oxford Brookes University, donde desarrollé una tesina sobre la gestión del conocimiento tácito en las organizaciones y cómo ello fomenta y equipara y desarrolla una cultura de innovación. Ahí empezó un poco mi pasión por la innovación y es donde me he dedicado un poco a ese mundo. Soy cofundadora de 2 startups, a su vez colaboradora experta en emprendimiento e innovación del World Economic Forum, formo parte del consejo de administración de varias startups internacionales y formo parte recientemente del comité de dirección de la Escuela de Doctorando de la UBNA. Bueno, por dar un poco de contexto voy a compartir algunos datos sobre la Universidad de Oxford. Como son, durante los 7 últimos años ha sido el número 1 consecutivo en el ranking de Times Higher Education, que es una institución de World University Rankings. Tenemos más de 24.000 estudiantes, de los cuales 11.900 son de grado y 12.000 de posgrado. En 2019 tuvimos 23.000 solicitudes para 3.300 plazas, lo que da de media unas 7 solicitudes por cada plaza disponible, y se imparten en una totalidad de más de 250 posgrados. El 45% de los estudiantes son internacionales. La universidad contribuye con 5,8 billones de libras a la economía del Reino Unido y globalmente genera un impacto de 7,1 billones de libras. Tiene 15.000 empleados e indirectamente apoya la creación de otros 50.000 puestos de trabajo. La universidad es la universidad más antigua de habla inglesa, tiene 900 años de antigüedad y está formada por 47 colleges con diferente estructura organizativa, diferente equipo de liderazgo, y lo que hace que sea altamente compleja en lo que es la gestión, pero a su vez es altamente innovadora desde su concepción. Y yo siempre digo que el hecho de que hace 900 años en un mismo college compartieran habitación o pasillo un estudiante de medicina y uno de historia, permite destacar lo que es la importancia de la innovación desde sus inicios. Bueno, ahora voy a compartir una serie de ideas que podemos tener en cuenta, ideas fuerza, como me pedía María Jesús, de cara a valorar qué criterios podemos utilizar para determinar si vale la pena perseguir una idea, en concreto empresarial o de negocio, y si el mercado está listo para esa idea. Pues yo en primer lugar siempre hago mucha incidencia en resolver un problema real. ¿Qué ocurre con el problema? Que hay muchos emprendedores que vienen con una idea preconcebida de donde hay un problema o una necesidad, y ellos la conocen. Sin embargo, cuando hacen una investigación exhaustiva sobre esa misma necesidad o problema, existen distintas perspectivas y distintas
formas de ver ese problema, y en más de un 90% me atrevo a decir que la necesidad que finalmente acaban atajando o resolviendo es diferente a la que inicialmente ellos pensaban. Entonces, la idea en sí, la idea preconcebida, la proposición de valor que los emprendedores traen consigo, no es tan determinante. Yo siempre digo que en cierta manera u otra acaba cambiando. Hay ciertos aspectos que se modifican. Ahora, lo que no cambia es el problema. Entonces, cuanta más información y en mayor profundidad se obtenga sobre la necesidad, cuánto de relevante es, cómo se está resolviendo actualmente, más fácil es que se diseñe una propuesta de valor que resuelva ese problema con eficacia. Por otro lado, relacionado con el problema, es muy importante ver cómo se está resolviendo ese problema en la actualidad y si realmente esta idea que nosotros tenemos entre manos tiene alguna ventaja o alguna mejora competitiva con respecto a la anterior. Porque a veces lo que se añade o las mejoras añadidas no son suficientemente relevantes para el que posee o tiene la necesidad. Entonces sí que es importante realmente centrarse en cómo se está resolviendo ahora el problema y cómo mi solución resuelve mejor que cómo se está resolviendo ahora esa necesidad. Por otro lado, es importante monitorizar las tendencias que existen y si esas tendencias están a favor o favorecen en cierta manera la evolución de nuestra idea o si están en contra, como tendencias tanto de comportamiento del consumidor como tendencias de mercado. Y nuevas tecnologías que puedan aparecer que en un momento dado generen una innovación disruptiva en el sector en el que estamos operando. Con lo cual siempre es importante mantener este foco externo para analizar no solo los factores internos de mi idea, de mi propuesta de valor, sino toda la parte externa. El equipo desde el punto de vista de, siempre estando con inversores, estando en un montón de paneles, y la parte más importante de cualquier idea empresarial es el equipo. Entonces, yo siempre digo que es muy importante distinguir por qué un equipo emprendedor es mejor que otro para llevar una idea determinada a cabo. Es decir, qué experiencia o conocimiento tiene este equipo, puede ser conocimiento técnico o científico en ideas de base tecnológica, por ejemplo, o puede ser un conocimiento de una industria determinada o cómo opera un mercado. Pero es muy importante tener que el equipo esté mejor posicionado que otro equipo para llevar esta idea a cabo. ¿Por qué centro tanta importancia en el equipo? Porque, como os podéis imaginar, y además hablando con muchos emprendedores a lo largo de mi experiencia y mi trayectoria, uno de los grandes miedos de los emprendedores es compartir la idea, o que me la puedan copiar, o que me la puedan... pues la realidad es que yo siempre digo, la diferencia no está tanto en la idea en sí, sino en la ejecución de la misma, y esa ejecución la va a llevar a cabo el equipo. Entonces, una idea determinada, si tú tienes tanto miedo a compartirla porque cualquiera mañana la puede imitar, realmente quizá no sea tan buena la idea. Entonces, ¿qué es más importante que la idea? El equipo. ¿Y cómo está ese equipo en cuanto a complementariedad, en cuanto a trayectoria, en cuanto a, sobre todo, complementariedad y cubrir los distintos aspectos clave para desarrollar esa idea y lo bien posicionado que está? El equipo es una de las partes, y lo iré comentando después, para mí fundamentales. Por supuesto, la rentabilidad. Siempre hablamos de que, independientemente de que la empresa desarrolle un bien social o no, para mí es crítico el hecho de que sea sostenible a largo plazo, y la única manera o mejor forma de hacer algo sostenible a largo plazo, evidentemente, es que sea sostenible y que genere algún tipo de ingresos que puedan garantizar la existencia en el futuro de la misma. Con lo cual, que haya un modelo de negocio rentable es fundamental y que se valoren cuáles son las distintas fuentes de ingresos. La viabilidad es la idea técnicamente factible. ¿Se puede ejecutar dentro de un plazo determinado? Pues estos aspectos son importantes a tener en cuenta. Y por último, la escalabilidad, factor imprescindible a la hora de desarrollar una idea de negocio. Es escalable, es extrapolable, se puede extender a distintos mercados, se puede abrir a mercados internacionales o va a operar en un mercado y en un entorno local. Evidentemente, dependiendo de la naturaleza de la idea, este aspecto puede ser más fácil o más complejo. Si estamos hablando de un comercio local en una zona de Pamplona, puede ser más complicado acceder a mercados internacionales, pero hoy en día con las nuevas tecnologías vemos constantemente ejemplos de empresas locales o comercios locales
que tienen acceso al mercado global vía online, con lo cual eso también. Pero este es, el tema de la escalabilidad es un factor muy importante. Una de las preguntas más frecuentes que recibo, una de las consultas, es cómo reducir el riesgo de la innovación, o cómo eliminar el riesgo de la innovación. Bueno, el riesgo de la innovación como tal no se puede eliminar, pero sí que se puede reducir y se puede tener la capacidad o desarrollar la capacidad de tomar decisiones o riesgos controlados. Entonces, de cara a reducir el riesgo de la innovación, una pata importantísima para mí es la investigación de mercado. Con respecto a la investigación de mercado, siempre distingo entre la primaria y la secundaria, porque muchas personas o emprendedores piensan que una investigación de mercado es algo que se puede subcontratar a una consultora para que te haga un análisis sobre cuánto es el tamaño de mercado en una región determinada, etcétera, para este producto. Esos son fuentes secundarias que se pueden consultar, que están disponibles hoy en día para todo el mundo, pero yo cuando hablo de investigación de mercado me refiero a las fuentes primarias y me refiero al emprendedor saliendo a la calle hablando con personas que tienen el problema, clientes potenciales, en definitiva con cualquier agente que pueda tener una influencia positiva o negativa en lo que es el desarrollo de la idea empresarial. ¿Para qué? Para poder en cierta manera mitigar estos riesgos. Si se identifica un agente que puede tener un impacto negativo, teniendo una conversación temprana puedo identificar qué puedo hacer para mitigar ese impacto negativo. Y si por contra se identifica un agente que puede tener un impacto positivo, lo que me permite a mí es decir, voy a identificarlo de manera temprana para ver cómo puedo ensalzar esa parte y aprovechar ese impacto positivo que me genera. Entonces, la parte de la investigación de mercado es fundamental, pero junto con esta primera parte estaría la segunda, que va muy alineada, que es más hacer un piloto, hacer una prueba pequeña de una manera controlada para reducir el riesgo y poder experimentar y aprender de ese mismo experimento y obtener conclusiones, poder confirmar si algunas de las asunciones que yo tenía que se iban a producir quizás se producen o no, pero hacerlo en un entorno controlado. Bueno, se habla mucho del producto mínimo viable en emprendimiento de cara a poder reducir ese riesgo de lo que es la innovación. En vez de lanzar una innovación a gran escala sin haber tenido nada de feedback del mercado, hacerlo de manera pequeñita y controlada para que, además siempre parece que cuando dices que estás haciendo un piloto, a nadie se le caen los anillos porque algo vaya mal, porque en el fondo estás aprendiendo del experimento, estás haciendo un experimento. Y yo eso, en innovación lo utilizo muchísimo. No, que voy a hacer solo un piloto. Y luego, pues ya aprendes del piloto y ya el piloto te permite tener información y datos reales que luego tú puedas, cuando vas a expandir o a ampliar lo que es el lanzamiento, que tú puedas utilizar a tu favor. El tema del equipo, construye un equipo fuerte. El tema de rodearte de un equipo de expertos que tenga las habilidades, la experiencia y los conocimientos que son necesarios es fundamental. Y yo diría, unido a lo que es rodearte de un equipo de expertos, sobre todo en innovación, para aquellos más intraemprendedores que queráis liderar proyectos de innovación dentro de organizaciones más grandes, el tema de conseguir el buy-in de distintas partes y áreas de la organización y de distintos agentes que interactúan de una manera u otra, en innovación es uno de los aspectos críticos. El incorporar a los agentes de una manera temprana en lo que tú quieres hacer para que se sientan partícipes y para que sean partícipes, no solo que se sientan, sino que sean partícipes de la nueva idea que quieres desarrollar, es un tema muy importante y está muy relacionado con lo que es construir un equipo fuerte. Hago esta distinción entre emprendedores o intraemprendedores, en cualquier caso. Y por último, buscar asesoramiento. Yo siempre digo, tema mentores, estar dentro de un ecosistema o dentro de otro, sí que te permite que la innovación se reduzca en gran manera. Entonces, estar rodeado con empresarios experimentados que han desarrollado o que han pasado por el mismo camino en el que estáis vosotros, expertos en una industria concreta, mentores en una temática, inversores de capital riesgo. Al final, estar en contacto en redes, estar en red y formar parte de un ecosistema activo y elegir con qué agentes interactúas en cada momento es muy, muy importante. Otra de las preguntas que, siempre con todos los emprendedores con los que interactúo a través de muchos programas, incluso, de hecho esa es una de las partes, antes hablando con las compañeras,
una de las partes que más me apasiona del trabajo es realmente estar en contacto con emprendedores diferentes, actuando en distintas disciplinas, con ideas nuevas y frescas. Es verdaderamente apasionante. Y una de las preguntas que siempre es: ¿qué consejos como emprendedor me darías, ¿no?, cuando estoy iniciando mi propia empresa? Entonces, bueno, voy a dar también una serie de ideas sobre qué consejos, que pueden estar relacionadas con varias cosas que he comentado, pero la primera sería: concéntrate en el problema. Identifica un problema que te apasione resolver. Yo siempre digo que los equipos emprendedores que han sufrido directamente el problema que ellos están resolviendo tienen muchísima más fuerza y credibilidad que los que no. Entonces, no quiere decir esto que los que no lo tengan no sean susceptibles de avanzar, pero si estáis resolviendo una necesidad que vosotros estáis frustrados con ella, es un gran indicativo. Entonces, centraros en el problema, no os centréis en la solución. Primero en el problema y en la necesidad, y después ya se construirá la solución, porque la solución va a cambiar. Ya se construirá la solución que resuelva ese problema. Por otro lado, ser adaptables y ser flexibles y tener capacidad de escucha es fundamental, y lo veo constantemente con todos los emprendedores con los que trabajo. Ser adaptable en cierta medida. Siempre digo que no hay que ser demasiado adaptable. Es como busco el balance correcto entre ser cabezón y tener clara mi idea y perseguirla, frente a la vez ser capaz de escuchar e integrar ideas que vaya. Porque cuando un emprendedor es demasiado flexible, me pasan muchísimos paneles que, bueno, pues hace un emprendedor un pitch y le das feedback y te está cambiando en un momento dado, en un segundo, en 5 minutos que le has dicho, te está cambiando el modelo de negocio o el mercado al que se dirige. Esto da muy poca credibilidad. Al final, el emprendedor tiene una idea clara de algo que quiere resolver, hay que continuar con eso, pero ser capaz de esa persistencia, que continúe por un lado, pero que se enriquezca y que sea flexible para escuchar cualquier crítica o comentario que pueda ayudar a mejorar. Entonces, parece contradictorio, pero es ser flexible y adaptable, pero no demasiado, y siempre con una idea clara y cierta cabezonería. Siempre es buena para conseguir las cosas. Yo soy una fiel creyente en la cabezonería. Por otro lado, tener una mentalidad lean. Y una mentalidad lean al final hace que todo sea simple, que todo sea sencillo, y que si hay un error, porque algo no funciona bien, lo sabes pronto y cambias. O cierras, o en un momento dado, con muchos emprendedores hablando sobre cuándo es un buen momento para dejarlo. Bueno, pues cuanto antes. Cuanto antes, claro, porque es cuanto antes lo dejes, menos tiempo has perdido en esta. Y hay muchísimos emprendedores en serie que montan una idea tras otra, y al final se trata de, oye, el famoso dicho de 3MD, fail fast. Pues sí, efectivamente hay que fallar cuanto antes mejor, porque te vas a ahorrar un montón de disgustos. Yo siempre digo a la pregunta de ¿cuándo paro? ¿Cuándo sé que es suficiente? Bueno, hay una serie a nivel personal, hay una serie de sacrificios que tú has puesto en una mesa o en una balanza y dices, bueno, yo voy a estar dispuesta a poner hasta aquí. Este tiempo de mi vida voy a sacrificar 2 años y voy a darle una oportunidad a esta idea de negocio. Si dentro de 2 años, por ejemplo, pues cada uno con su situación determinada, no funciona, bueno, pues tú te pones un timeline que a ti te ayude a valorar cuándo es un buen momento. Entonces, lo que cada uno está dispuesto a poner varía en función de la situación de cada uno, con lo cual eso es un aspecto importante Pero la mentalidad lean reduce muchas complicaciones, y el hacer pruebas baratas, prototipos con 4 duros, siempre ayuda mucho. Entonces esa mentalidad, intentar integrarla desde el principio, ayuda mucho. Aprender de los fracasos. Aprender de los fracasos es algo que incluso a mí me ha pasado y me encanta verlo a posteriori. Qué difícil es aprender de los fracasos en el momento, cuando te pasan. Pero a posteriori, mirando hacia atrás y conectando los hilos, el fracaso a veces queda de manera latente, integrado dentro de la persona, y es difícil de explicitar, pero ese fracaso te ha generado un conocimiento que generalmente puede ser bastante difícil de hacer explícito, pero que a ti te ayuda de una manera u otra a tomar una decisión en el futuro, etc. Entonces, aunque es difícil a veces de hacer explícito, el aprendizaje que se extrae del fracaso es muy alto. Y de hecho muchos inversores
valoran, la mayoría, valoran de manera positiva el hecho de que un emprendedor haya fracasado, cosa que quizá en nuestra cultura cuesta un poco más, pero bueno, en la cultura anglosajona se valora muy positivamente que un emprendedor haya emprendido previamente. Otro consejo es darle a la financiación la dimensión adecuada. Veo cierta tendencia en emprendedores, generalmente cuando proceden de Estados Unidos o de mentalidades o incluso de Inglaterra, que tienden más a pensar en grande. Y sin embargo veo emprendedores que provienen de otras regiones con una tendencia mayor a reducir o decir, bueno, pues necesito este capital para hacer ABC, pero bueno, hombre, sería ideal si pudiera tener más porque podría hacer, bueno, pues a la hora de lo que es el lanzamiento creo que hay que ser ambicioso y hay que pensar en grande. Y hay que mirar, es muy importante es darle la dimensión correcta, sobre todo en los inicios, a la idea de negocio, porque si no la das, a veces eso puede jugar en tu contra. Entonces, cuando se está trabajando en la parte de levantar capital y financiación de inversores, es muy importante asesorarse bien en eso y decir, a ver, voy a darle la dimensión que requiere este negocio para ser exitoso, no la que yo creo que sería lo mínimo que necesito. O sea, hay que tener ahí una visión mucho más ambiciosa. Y por último, que creo que es fundamental para cualquier emprendedor, ser un buen líder. Y ser un buen líder tiene se puede ver desde distintas perspectivas. Por un lado, se trata de marcar el propósito de la empresa, sobre todo como líder de una startup, vas a marcar el propósito, vas a centrar la estrategia y vas a diseñar o vas a crear la cultura de la organización. Pero para mí hay una dimensión mucho más práctica que se trata sobre los comportamientos específicos que tú tienes como líder y que generan una serie de un modelo para los futuros empleados que trabajen contigo. Para mí realmente el liderazgo, y esto bueno, lo he comentado en varias entrevistas, pero es un acto de altruismo y generosidad absoluta, porque un buen líder al final lo que hace es estar ahí apoyando, diseñando, o sea, centrando la estrategia, pero apoyando al equipo en un segundo plano y permitir que los demás brillen. Y para eso bueno, pues hay que ser ciertamente generoso. ¿Por qué el tema de ser un buen líder es tan importante? Porque un emprendedor, una de las tareas fundamentales que tiene que desarrollar a lo largo de su trayectoria es atraer talento. Y además hoy en día, con los cambios que se están desarrollando en cuanto a selección de personal se está viendo cómo se ha girado lo que es el poder de negociación que tienen ahora los trabajadores frente a hace 5 o 10 años. La evolución es brutal. Y ahora son ellos los que preguntan, bueno, ¿qué incentivos tienes para que yo monte mi propia empresa? ¿Qué otras medidas? Entonces tú como empresa tienes que estar, bueno, pues realmente creando un entorno atractivo para que quieran las personas trabajar contigo. Y esto es muy difícil de crear. Y si quieres estar en entornos competitivos y atraer al mejor talento a tu empresa, esa capacidad es muy importante. Me encanta de todas las teorías de liderazgo, que bueno, hay muchas, pero hay una, la que se enseña en Oxford, que me gusta mucho, la quería compartir, me parece muy completa, pero define al líder como una persona inspiradora, que piensa estratégicamente, que articula una visión clara, que actúa con propósito, muy importante, con coraje, resiliente, creativa en la resolución de problemas, que asume responsabilidades y que lidera de manera inclusiva y respeta la equidad y la diversidad. Bueno, pues al final, para rodearte de un equipo, que lo he comentado en distintos momentos, rodearte de un equipo que te complemente, ser suficientemente humilde para identificar cuáles son tus debilidades y qué necesitas atraer a tu equipo. Entonces, ser capaz de atraer ese talento a tu alrededor es para mí una característica fundamental de cualquier emprendedor de éxito. ¿Que puede que haya emprendedores de éxito que no sean así? ¿Todos los conocemos? Sí, puede que los haya, pero creo que es un factor que puede determinar en cierta manera el éxito en gran medida el éxito de la startup. Bueno, algunos ejemplos de iniciativas que llevo en lo que es en el centro de emprendimiento, en concreto uno ligado a un ejemplo que decía antes de hay que fallar rápido, es un programa, se llama Oxford Venture Builder,
que es para ayudar a que ideas en momentos muy incipientes de su desarrollo, el emprendedor pueda tomar una decisión aproximadamente en un mes sobre si decide continuar o no. O sea, mediante una serie de workshops, pero luego también contenido, más mentorías, se concentra todo en un fin de semana para obtener feedback real del mercado, etcétera, permite al emprendedor en un mes decidir, oye, casi esta idea no es lo mejor, me paso a otra. De tal manera que en un periodo relativamente corto tienen la oportunidad de continuar con otra cosa y no estar ahí bloqueados con una idea intentando a toda costa que funcione, etcétera, ¿no? Relacionado con lo que hablábamos antes de fallar rápido y tomar decisiones de dejarlo cuanto antes, si el resultado final va a ser dejarlo. Otro ejemplo de programa, por ejemplo, que llevamos, que es muy interesante, es un fondo de capital riesgo que lo llevan los estudiantes. Seleccionamos a un grupo de 15 y ellos mismos gestionan lo que es un fondo de capital semilla. Ellos se encargan de comunicar las inversiones, de atraer empresas relacionadas del ecosistema, de hacer la selección y de hacer la due diligence, que se llama. Les apoya un advisory board que se llama, con expertos de fondos de inversión de reconocimiento internacional, pero al final son ellos los que toman la decisión sobre en qué empresa se invierte. Y son tickets pequeñitos de 25.000 libras por cada startup, y invierten en 2 al año. Tenemos en torno a 150, 200 solicitudes todos los años. Ellos hacen solo 2 inversiones, pero siguen todo el proceso y tienen, por un lado, ganan la perspectiva de qué es ser un inversor, qué interesa, y si tú como emprendedor necesitas capital, sabes cuál es esa perspectiva. O por otro lado, hay muchos que también están interesados en entrar al mundo del capital riesgo y para ellos es una puerta directa. Y curiosamente, de las inversiones que tenemos en nuestro portfolio, hay 2 unicornios, con lo cual los estudiantes, no hay que quitarles mérito, lo han hecho fenomenal, porque a día de hoy, de hecho la semana pasada acabamos de ampliar, porque este pot, por decir así, estos fondos los conseguimos en su día con la donación de 2 filántropos, y en este momento se había acabado, habíamos agotado lo que es esos fondos, y ahora los hemos podido enriquecer mediante dos operaciones. Por un lado, la venta de la mitad de las acciones de uno de esos unicornios, con lo cual esos fondos vuelven otra vez al pot, y por otro lado, un acuerdo que hemos llegado con una empresa inversora en la que ellos hacen una inyección de capital importante para apoyar el emprendimiento. Ejemplos también de otros programas que llevamos. Hay algunos que son incluso obligatorios para todos los estudiantes de la universidad, como son el Entrepreneurship Project, que tienen que trabajar en grupos de 5 en ideas de negocio que las tienen que presentar y al final tienen una nota, y si suspenden no pueden obtener el título final. Y nosotros desde el centro nos encargamos de generar todo lo que es las lectures de los profesores, pero luego también hay mentores, hay tutores. Yo soy una de las tutoras de la asignatura, y luego hay una serie de paneles con inversores reales que les dan a ellos feedback y les ayudan a mejorar. Y al final, bueno, pues lo que decía, es obligatorio, con lo cual eso también es un tema importante. Bueno, y finalmente igual me gustaría comentar un par de ejemplos de casos de éxito que a mí por una razón o por otra me gusta mencionar. Uno de ellos es Oxford Nanopore Technologies, que es una empresa que ha desarrollado una tecnología de secuenciación de ADN y ARN en tiempo real. Se lanzó en 2005 y en 2018, o sea, 13 años después, fue declarado un unicornio, empresa valorada en más de 1 billón. Y la spin-out ha asegurado 479 millones de libras esterlinas hasta la fecha. Y por otro lado, Onfido, que es una empresa en la que el fondo de capital semilla que os acabo de comentar invirtió hace años en sus inicios. Es una empresa de verificación de identidad mediante inteligencia artificial y reconocimiento facial, que hace poco ha levantado 100 millones de euros y también ahora está ya catalogada como unicornio. Por último, Natural Motion, que es una tecnología de animación que fue vendida a Zynga por 527 millones y se ha utilizado en videojuegos muy conocidos como el Grand Theft Auto, que muchos conoceréis.
y, bueno, y el fundador de esta empresa ahora es mentor en uno de otros de nuestros programas, de otros programas. Bueno, espero que os haya resultado de interés, pero sobre todo que os ayude a inspirar y a motivar para que todos aquellos que tenéis ideas de emprendimiento que queráis llevar a cabo, por lo menos las exploréis para desarrollarlas y os animéis a participar en programas como Pamplona Emprende, que encima este año cumple 10 años y os podéis beneficiar muchísimo de lo que vayáis a aprender durante el programa para reducir el riesgo, para muchas de las cuestiones que hemos tratado en esta masterclass. Muchísimas gracias, María Jesús, por invitarme y ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros.